Hola estudiantes, bienvenidos sean a este video. En esta ocasión les enseñaremos cómo derivar funciones trigonométricas directas. Sin más que decir, comencemos. Para encontrar la derivada del seno utilizaremos la definición de derivada, la cual establece lo siguiente: el límite cuando h tiende a 0 de f por x más h menos f por x entre h. De esta forma obtenemos que la derivada del seno de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno por x más h menos seno por x entre h. Si continuamos desarrollando, tenemos que el seno de la suma de dos números, que en este caso es x más h, es igual al seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. De esta forma podemos separar la expresión y así poder aplicar propiedades trigonométricas donde el coseno de h menos 1 sobre h es igual a 0 y el seno de h sobre h es igual a 1. Es así que obtenemos que la derivada del seno de x es igual al seno de x por 0 más el coseno de x por 1, que a resumidas cuentas la derivada del seno de x es el coseno de x. De esta forma tenemos que la derivada del seno de u, que u será cierta función, es igual al coseno de u por la derivada de u. Pasamos a la siguiente identidad trigonométrica, la cual es el coseno, y asimismo aplicando la definición de la derivada, tenemos que la derivada del coseno de x es igual al límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x sobre h. De esta forma, si continuamos desarrollando la expresión, llegaremos a el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre 2 menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1, donde el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre 2 es igual a 0, quedando solo menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1. Esto quiere decir que la derivada del coseno es menos seno de x. De esta forma, tenemos que la derivada del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u. Bueno, continuando con la demostración de las derivadas de las funciones trigonométricas, es el momento de la tangente. Primero escribimos tangente de x, luego convertimos esto a la expresión seno de x entre coseno de x, ya que es una equivalencia. Ahora toca realizar una división de funciones de la forma u entre v, donde u es nuestro numerador y v nuestro denominador, lo que resulta como la siguiente expresión: el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Por tanto, y sustituyendo, obtenemos que es coseno de x por la derivada del seno de x menos el seno de x por la derivada del coseno de x, todo esto entre el coseno de x al cuadrado. Empleando las derivadas encontradas en los dos casos anteriores, es decir, del seno y del coseno, ahora sustituimos en el lugar correspondiente. Por lo tanto, obtenemos una nueva función, la cual es la siguiente: coseno de x por coseno de x menos seno de x por menos seno de x, todo esto dividido entre el coseno cuadrado de x, lo que es igual a coseno por coseno, coseno cuadrado de x, y menos por menos más, y seno por seno, seno al cuadrado de x. Todo esto dividido entre coseno al cuadrado de x. Ahora hallaremos la derivada de la función trigonométrica conocida como cotangente. Primero escribiremos cotangente de x. Ahora reescribiremos como coseno de x entre seno de x, ya que es una propiedad trigonométrica equivalente.
y efectuaremos una división de funciones de la forma u entre v, donde u es el numerador y v el denominador. Esta división de funciones se expresa como el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Y sustituyendo obtenemos seno de x por la derivada del coseno de x menos coseno de x por la derivada del seno de x entre seno de x al cuadrado. Y ahora, empleando las derivadas de las funciones del seno y del coseno obtenidas anteriormente, sustituimos y queda como seno de x por menos seno de x menos coseno de x por coseno de x entre el seno cuadrado de x. Y obtenemos una nueva expresión que es menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. Ahora factorizaremos un signo negativo del numerador, por lo que obtendremos una nueva expresión, que es menos, entre paréntesis, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. Y recordando lo que aplicamos también cuando obtuvimos la derivada de la tangente, observamos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es una identidad pitagórica que es equivalente a 1. Entonces tenemos una nueva expresión que es 1 entre seno cuadrado de x, pero no olvidemos que anterior a este paso había un signo negativo, por lo tanto lo dejamos. Y ya con esta expresión, menos 1 sobre seno cuadrado de x, podríamos decir que es la derivada, pero 1 sobre seno de x se expresa como cosecante, y al tener esta expresión elevada al cuadrado, es decir, el seno cuadrado de x, y con un signo negativo, nuestro resultado final, es decir, la derivada de la cotangente, resultaría como menos cosecante cuadrada de x. Según la definición matemática de la función secante, el coseno es su inverso multiplicativo. De manera que reemplazando 1 partido por el coseno por la secante llegamos a la fórmula de su derivada, f de x es igual a tangente de x por secante de x. Para obtener la derivada de la secante de una función debemos usar la regla de la derivada de un cociente y luego aplicar un par de identidades trigonométricas. Aplicando las fórmulas trigonométricas, también se puede definir la derivada de la secante de x como el cociente del seno de x entre el cuadrado del coseno de x. También debemos utilizar para obtener la derivada de la secante la regla de la cadena. En la resolución de varios ejercicios de derivadas se debe aplicar la regla de cadena, dado que nos podemos encontrar con funciones trigonométricas compuestas. La derivada de la secante de x es igual al producto de la secante de x por la tangente de x. La fórmula para sacar la secante es f de x es igual a la secante de x flecha f de x es igual a secante de x por la tangente de x. La derivada de la cosecante de una función f de x es igual a la derivada de esta, por la cosecante de la función y por la cotangente de f de x. Todo ello, multiplicado por menos 1. Asimismo, la derivada de la cosecante de una función f de x también es igual a la derivada de esta, por el coseno de f de x y entre el seno al cuadrado de esa misma función. Aplicando las fórmulas trigonométricas, también se puede definir la derivada de la cosecante de x como menos el producto de la cotangente de x por la cosecante de x. Si aplicamos la regla de la cadena, la derivada de la cosecante de una función es menos el producto de la derivada de la función por el coseno de la función, dividido entre el seno al cuadrado de la función. La fórmula que se utiliza para obtener la derivada de la cosecante es f de x es igual a cosecante x flecha f de x es igual a menos coseno de x entre seno al cuadrado de x. Bueno, eso fue todo por este video. Ahora, estudiante, ya sabes cómo derivar funciones trigonométricas directas. ¡Hasta la próxima! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.